Tres, ¿no? Sí, sí, estoy grabando. O pasan videos. Buenas noches, Ucayani. Estábamos esperando para empezar la clase. No. Casi. Bien, está por acá. Pasa con la imagen del Muy bien. águila, que está bien sentadito. Más rato lo hago, está bueno. Pero ya está el cuerpo. Pásame el video, concha su madre. En mi casa, perro. Acá no va a demorar una hora aún. Yo he hecho una fecha. ¿Qué fue eso? Pues era un bebé, loco. A ver, Un día descargo, datos importantes. ¿Qué era la terapia manual? Es un conjunto de técnicas. Técnicas no invasivas, que su principal objetivo va a ser ya sea el tratamiento a tejido conjuntivo, pero principalmente son de trabajo en articulaciones. En la historia. Ahí estamos, espérate, con calma. En la historia de la terapia manual veíamos que desde épocas remotas se había realizado terapia manual 5000 años antes de Cristo. Se hacían algunos tipos de correcciones en diversas culturas, incluso acá en la Inca. El desarrollo que tuvieron los incas en el conocimiento del desarrollo neural y muscular también fue interesante. ¿Han llevado ya neuro ustedes? ¿Neurorehabilitación? ¿No? Bueno, pero así te llevará. Pero hay un autor, hay un concepto de neurorehabilitación que es Castillo Morales. Castillo Morales toma sus bases y sus fundamentos de neurorehabilitación entendiendo la cultura indígena, la cultura inca. Castillo Morales vino a Perú creo que en el 70 y tantos a hacer turismo, psicólogo chileno. Imagínate, un chileno nos vino a enseñar nuestra cultura. Llegó a Perú, vino aquí a Machu Picchu y en el transcurso de su paseo le llamó mucho la atención de por qué las mujeres aquí en la sierra amarraban al niño, le hacían todo un tamal y lo cargaban a la espalda. Entonces le causó curiosidad y empezó a preguntar por qué hacían. En el paso de los años la tradición se mantiene, pero no el por qué lo hacían. Entonces cada mujer le daba un concepto distinto de por qué lo hacían. Algunas decían para que su columna esté derecha, otras decían para que sus bracitos y sus piernas tengan fuerza y no se doblen. O sea, decían diversas cosas, cada mujer decía una cosa distinta. Entonces Castillo Morales no se convenció con esa explicación y decidió venir a Perú después de este paseo, porque ya su paseo ya terminaba, decidió venir a estudiar a nuestra cultura. A los 2 años o al año creo que vino y se quedó 1 año en Perú, en Cusco, estudiando nuestra cultura, haciendo revisiones de la antropología, de la historia, de la arqueología. Y llegó a la conclusión de que los incas conocieron muy bien el neurodesarrollo, que lo envolvían al niño porque el niño cuando nace es 100% reflejo y la activación o la permanencia de un reflejo evita la actividad voluntaria. Entonces, mientras tengamos reflejos, nuestro cerebro no va a madurar en la consolidación o en la adquisición de patrones voluntarios. Por eso que los incas lo hacían un tamalito, lo envolvían para bloquearle los reflejos. Moro, Babinski, tónico cervical simétrico, tónico cervical asimétrico, prensión palmar, prensión plantar. Una vez que estos reflejos desaparecían más o menos alrededor de los 3, 4 meses, 5, entonces ya no lo envolvían y hacían unas cosas calculadamente 1,5 metros a 2 metros de diámetro
los borraban con varias capas de cuero y ponían al niño ahí. Bueno, ya bloqueamos tus reflejos, ahora madura tu actividad voluntaria. Lo cargaban al inicio en forma horizontal, a las 2-3 semanas a 45 grados y después del mes y una semana en vertical. ¿Qué estaban haciendo con eso? Madurando su sistema vestibular y su conocimiento. El descubrimiento más grande que hace el niño en su neurodesarrollo, o su primer descubrimiento, es descubrir que el mundo no es bidimensional, es tridimensional. Entonces, acá nuestros niños en esta época, ¿a qué edad empiezan a percibir el mundo en 3 dimensiones? Más o menos cuando ya los empiezan a cargar de forma vertical. Eso quiere decir que más o menos al mes y medio, 2 meses. Porque nos dan el concepto de que no lo pongas derecho porque su cuellito se va a doblar. Los incas hacían eso y podían lograr un conocimiento más temprano de las 3 dimensiones que implica el mundo, y eso activaba un gran número de células nerviosas. Cada cultura entonces aportó en diversas áreas de la medicina. Nuestra cultura aportó mucho en los temas de las gestantes, de los partos. Aportó mucho en la neurorehabilitación, en la cirugía de cerebro. Los paracas hicieron cirugías en el cerebro, las trepanaciones craneanas. Entonces aquí en la antigüedad se habló mucho de algunos patrones o algunas actividades que hicieron para corregir la actividad del movimiento o disminuir el dolor. En Roma o en Grecia creo que era, que usaron por ejemplo a las anguilas para disminuir el dolor muscular. Tenían la anguila en el pozo, te dolía alguna parte del cuerpo y te hacían meter a que te pase la corriente de la anguila, ¿no? Sin entender qué estaban haciendo, pero estaban generando la teoría de la compuerta, que el pulso eléctrico bloquea a nivel de la médula el estímulo nociceptor. Hipócrates hablaba del famoso término de mente sana en cuerpo sano. Era una postura de Hipócrates en este tiempo. Maradona. Cuerpo sano, ¿no? Hipócrates decía que si había equilibrio en el cuerpo, entonces podíamos mejorarnos de las enfermedades, podíamos recuperarnos con mayor rapidez. Claudio Gallien en Roma hablaba del entrenamiento físico y la potencia muscular. Fue uno de los que planteó la preparación física de los pretorianos en el ejército romano. En la Edad Media hay poco desarrollo, el oscurantismo religioso disminuye mucho el avance de casi todas las ciencias, ¿no? Pero Luis Mercado habla o ejecuta las primeras manipulaciones articulares, tracción, reacomodo de una luxación. Ya en la edad moderna, el padre de la terapia manual, aunque no lo quieran reconocer algunos terapeutas manuales, es Andrew Steele Taylor, mi tocayo. ¿Qué era lo importante de Steele? Les comentaba un poco sobre su historia, ¿no? Porque había renegado de la medicina y planteó una medicina alterna, que después le puso de nombre osteopatía. Y le puso de nombre osteopatía porque inicialmente lo que planteó Steele era la corrección mecánica del cuerpo. Después se daba dando cuenta de que no solamente es la corrección mecánica, que no solamente es los huesos, sino que es los músculos, son los nervios, son los movimientos de cada órgano. Entonces, ese equilibrio, Steele dice que el error de la medicina está en tratar cuerpos patológicos, no cuerpos sanos. Los cuerpos patológicos ya requieren otro tipo de intervención, pero el problema no está en la patología en sí, dice Steele. Muy bien, Charco, llegaste temprano. Para la hora de tarde que siempre suele llegar, ha batido récord.
Entonces Steele dice que el cuerpo tiene la suficiente capacidad de autocurarse. Nuestro cuerpo está diseñado para poderse recuperar. Pero ¿por qué algunas patologías o algunas enfermedades se sostienen en el tiempo? Porque hay bloqueos. Hay un bloqueo que está impidiendo de que este cuerpo se recupere, regenere o se desinflame. ¿Dónde está ese bloqueo? Puede ser en el nervio, puede ser en la fascia, puede ser en el músculo, puede ser en un bloqueo articular. Yo me he golpeado o tengo alguna enfermedad, alguna infección, entonces si es que no me estoy recuperando rápido es porque hay algún bloqueo que está evitando que mi cuerpo regenere. Que mi cuerpo regenere una herida, o que regenere y ataque el factor inflamatorio, o que ataque al agente patógeno, una bacteria o un hongo. Hay algún bloqueo, algo se está generando en el cuerpo que está impidiendo que este cuerpo produzca su proceso de regeneración. Por eso que Steele se pone a estudiar el cuerpo sano, no el cuerpo patológico, no las patologías. Steele dice que la medicina es insuficiente para tratar a los pacientes, que la medicina tradicional puede ayudarte en una cosa pero está bloqueándote otra, que a la larga puedes generar alguna otra enfermedad o debilitarte y disminuir tu proceso de recuperación. Y es por ello que Steele le lleva a estudiar el cuerpo sano. Y el cuerpo sano implica un latido cardíaco adecuado, un peristaltismo adecuado, las pulsaciones cerebrales adecuadas, el movimiento dúctil de las fascias sobre el músculo tiene que ser adecuado. Si hay deshidratación, hay disminución del movimiento de la fascia. Si hay comida muy pesada, hay disminución de la motilidad intestinal y gástrica. Y cualquiera de estos aspectos van a empezar a generar compensaciones en el cuerpo o lesiones en el cuerpo a la larga. Por eso la anécdota que les contaba de Steele, ¿no? Que le llega este niño que no podía comer, no podía tomar agua, ya se moría, tenía días sin tomar agua. Y tú puedes estar tal vez hasta un mes sin comer, pero no puedes estar más de 4 días sin tomar agua, 3 días, y te empieza a fallar todos los órganos. Entonces este niño ya no podía ni tomar agua. Steele, después de tanto rogarle, decide ya, acuerda revisar al niño pero no medicarlo, porque él estaba molesto con la medicina porque habían muerto 2 de sus hijos con una epidemia en el momento. Lo revisa y cuando va revisándolo detecta que había movimientos viscerales inadecuados o que no había motilidad estomacal. Había tensiones. Steele todavía no sabía bien lo que eran las fascias, pero entendía que tenía que haber un movimiento. Regula el movimiento del estómago, el peristaltismo y el niño abre los ojos y pide agua. Eso impulsa más las teorías de Steele sobre el no tratar patologías, sino el tratar el cuerpo sano, recuperar la normalidad del cuerpo. Ese es el gran aporte que hace Steele en su momento, que queda enterrado en la historia por casi un siglo, hasta que en el 40, 50 del siglo pasado pues, se desentierran muchos de sus postulados y se estructura la escuela osteopática, aceptada inicialmente en algunos países de Europa, en Estados Unidos después, y se fue ahondando más en Europa, ¿no? En Europa hay una carrera que es osteopatía, o hay un posgrado para áreas de la medicina en osteopatía. El posgrado está dirigido a fisioterapeutas, a odontólogos y a médicos. En América del Sur todavía solamente hay 1 o 2 países que han aceptado la osteopatía como un área de la medicina. En el Perú todavía no se acepta la osteopatía como un área de la medicina. A pesar de que ya hay escuelas de formación osteopática, está la escuela canadiense en que ha aperturado en Arequipa la formación de osteopatía. Está la Escuela Osteopática de Madrid, que está en Lima, con sede en Lima. Está la Escuela Osteopática de Lima, que es una formación argentina, avalada por la Universidad de Córdoba, creo. Pero no tiene validez, o sea, sus conocimientos pueden ser útiles, pero no tiene valor
el título de osteopatía. Más adelante tenemos a estos diversos autores, ¿no? Cyriax, Kaltenborg, Maitland, Butler y Elbait, que hablan sobre el sistema nervioso y que se va tratando o se va transformando en lo que después conocemos como manipulación neural o neuromodulación o neurodinamia. Cyriax, profesor de educación física, empieza a tratar a sus pacientes con masajes intensos. Plantea que un masaje transverso puede ayudar a mejorar la elasticidad muscular o la elasticidad del ligamento. Muchos de estos postulados, la terapia... ¿El término masaje está bien aplicado en la fisioterapia o podríamos decir movilización transversal? Depende de lo que vamos a hacer. El masaje como actividad terapéutica viene desde épocas inmemoriales. Shantala, por ejemplo, una hindú, no recuerdo en qué siglo, hacía masajes relajantes a los niños con parálisis cerebral o con algunas malformaciones. Y eso les permitía relajarlos y al relajarlos disminuir el tono muscular y poder, y eso es base que toma en siglo adelante los esposos Boa. Entonces el masaje puede ser para relajar o puede ser para estirar las fibras musculares. Entonces aparecen unas diversas formas de masaje, ¿no? El plan anterior creo que había masoterapia como parte, como curso en la carrera. Pero el masaje en objetivo en nuestra carrera, ¿de qué sirve? Puede ser por ahí. Preparación también puede ser. Puede ser, pero centralmente su efecto es neuromodulador. O sea, tú vas, una vez por ejemplo me llega un paciente y me cuenta que le hacían esto, pero ni siquiera me tocaba. El simple hecho de tocarlo, el paciente, estás generando neuromodulación. Entonces el pase de la mano a diversas tensiones o presiones está generando relajación en neuroreceptores, sobre todo en los nocioceptores. Depende del grado de presión que le pongas. Entonces Cyriax habla del masaje transverso, no solamente el masaje relajante. Habla del masaje transverso, un masaje intenso, para poder mejorar la elasticidad del tejido muscular y ligamentario. Podemos hablar del masaje de descarga muscular, masaje intenso, pero en dirección de la fibra muscular que se le hace a los deportistas. En la rehabilitación, ¿qué tanto nos sirve el masaje? Entonces, tumbándose los postulados de James Cyriax, que hoy ya no es útil, la evidencia científica demostró que tiene muy poca utilidad lo que planteó James Cyriax. Hoy si utilizamos el masaje, no lo utilizamos, podemos utilizarlo en su forma básica como neuromodulador, podemos utilizarlo para preparar al paciente, pero el efecto central va a ser neuromodulador. No lo utilizamos para otra cosa. Es lo más fundamental al momento, o sea, es el contacto del paciente que ya le genera una neuromodulación. Para eso lo podemos utilizar. Más evidencia de eso, el pase suave de las manos sobre la piel de todas maneras va a disminuir la tensión. O sea, como relajante para el espalda está bien. Lo que nosotros hacemos es desplazar el músculo, movilizar el tejido blando. Hay una técnica, por ejemplo, que se le dice masaje miofacial. ¿Qué implica el masaje miofacial? Implica fijar la piel y deslizar la piel sobre la fascia. No pierdo el contacto de la piel. Mi dedo no se está deslizando sobre la piel, sino está moviendo la piel para que sea la piel la que se deslice sobre la fascia. Eso es lo que propone Cyriax. No. Cyriax propone un masaje transverso a nivel del músculo, intenso, fuerte. Pero la misma técnica de, por ejemplo, de la movilización que dice usted, es así la hace. En alguna medida sí, pero no es lo mismo. Los planteamientos son diferentes. Claro.
Un masaje miofacial, sí. Técnica de debridación. Lo que hicimos en fascia, ¿no? En fascia hicimos movilización biotensiva. Entonces, el masaje facial tiene más o menos esa perspectiva, o sea, fijo la piel y deslizo de manera intensa la piel sobre la fascia. Entonces, si hay adherencia facial, va ayudando a liberar. Profe, lo de Siria también es crear inflamación, ¿no? Claro, la explicación que daba Siriax, o la explicación que en su concepto evolucionaba, porque Siriax planteó un masaje transverso hace, ¿cuánto? Bien, 50 años, 70 años más o menos. En la década del fines del 80 más o menos, se agregan algunos elementos más de intento de explicación científica en los fundamentos de Siriax. Entonces ya no queda solamente como masaje transverso profundo, que era el nombre inicial con el cual se empezó a elaborar el método. A partir de mediados del 80, fines del 80, el concepto evoluciona y se habla del concepto Siriax. Ya no solamente como un masaje transverso, sino con otros fundamentos que ya lo van a hacer más adelante, en el próximo semestre, en el próximo unidad. Pero en los últimos 10 años se ha puesto muy de moda la medicina basada en la evidencia. Entonces, cuando un investigador quiere tumbarse un método como este, lo compara con el placebo. Si hay poca diferencia con el placebo o no hay diferencia con el placebo, el método terminó tumbado. Y así se tumbaron a James Siriax. Se utilizaron otros conceptos o se utilizaron simplemente toques, o no recuerdo bien cuáles fueron los elementos placebo que utilizaron, dieron casi los mismos resultados. Pero Siriax, ¿qué planteaba? Que al hacerle un masaje transverso, yo les comentaba, creo, en el semestre anterior, en biomecánica, creo, no estoy seguro, pero ¿qué decía Siriax? Decía que si este de acá es mi tendón, en este tendón hay fibras completamente alineadas y homogéneas de colágeno, fibroblastos, fibrinas, elastina. Es tejido blando conectivo. Entonces, así funciona un tendón y tiene un grado de elasticidad mucho menor al del músculo, pero hay un grado de elasticidad. Entonces, ¿qué decía Siriax? Que cuando había una inflamación en el tendón, las fibras de colágeno, primero el tendón se iba a hacer más ancho, y las fibras de colágeno y elastina se iban a desordenar en todas las direcciones, que era lo que me marcaba el engrosamiento del tendón. Entonces, si yo no trabajé este tendón o este ligamento inflamado, entonces al cabo de una semana o dos bajó el factor inflamatorio, pero el tendón quedó engrosado, y que si quedó engrosado quedó sin elasticidad. Al quedar sin elasticidad, entonces está disminuyendo la funcionalidad de una articulación. Eso decía Siriax. Entonces había que inflamarlo otra vez, dice, para poder obtener la apertura del espacio entre las fibras de colágeno y fibrinas y elastina, para poderla reordenar. Entonces le hacía el masaje transverso así intenso, fuerte, para inflamarlo. Por eso era fuerte y era solamente de 10 segundos. Al cabo de ese tiempo, si yo sigo haciendo el masaje transverso, puedo inflamar no solamente el tendón, sino el tejido circundante, y podría en alguna medida empeorar la patología. Entonces, al hacer esto, al inflamarlo, después empiezo a estirarlo y puedo reordenar las fibras de colágeno. Eso decía Siriax. Pero la evidencia ha tumbado casi el postulado de Siriax. ¿Por qué? Porque dice que los tendones y los ligamentos tienen un 2 a 3% de células inflamatorias. Entonces, ¿se puede inflamar? Sí. No, no se puede. No se inflama. No tiene tejido inflamatorio. A diferencia del músculo, sí hay capacidad de inflamación del tejido. El periósteo tiene capacidad inflamatoria de tejido, pero el tendón no.
Entonces, eso termina tumbándose los postulados de James Siriax en gran medida, ¿no? Tiene algo de coherente porque si hay un desordenamiento de las fibras, sí, pues necesitamos estirarlo. Pero si no se inflama, y Siriax basaba su fundamento en recuperar la inflamación para conducir a una adecuada desinflamación, entonces se tumbaron parte fundamental del concepto de Siriax. Entonces muchos de estos autores han iniciado el tratamiento, han llevado a la práctica algunos conceptos o cosas que ellos creyeron que podía funcionar. Les pudo haber funcionado medianamente, o tal vez no, tal vez el placebo era mayor, pero que se empezaron a elaborar como métodos de rehabilitación. Y en el paso de los años la evidencia va tumbándose muchas de sus teorías. Entonces, en los últimos años se empiezan a elaborar conceptos ya no desde creencias, sino primero encontrándole el factor científico a cada elemento para después recién articularlo en conceptos. Entonces, antes hablábamos de CLAP como método para tratamiento de los problemas posturales, hiperlordosis, hipercifosis, escoliosis. En los 90, 2000 estuvo de moda. Cualquier niño que venía con escoliosis, hazle CLAP. Para todo era CLAP. Así como para todos los problemas de columna lumbar era Williams. Todos los problemas de columna cervical era Wilson. A finales del 2010 más o menos, 2008, 2007 creo fue, se empezó a poner de moda otro concepto que era RPG, Rehabilitación Postural Global. Ayudaba, yo hice RPG y me ayudó a corregir mi postura. Después empeoró otra vez cuando tuve un quiste hepático, postura antiálgica. Pero RPG basa sus teorías en las cadenas miofaciales que plantea Busquet. Pero no, la evidencia ha mostrado muy poca capacidad de corregir la postura en problemas estructurales. El cuerpo va a tener algunas curvaturas, por ejemplo la columna tiene sus curvaturas, pero no por una acción mecánica externa, sino por la necesidad de movimiento del cuerpo. ¿Por qué los africanos, los de raza negra, tienen mayor curvatura lumbar? Porque su fisiología se orientó a un mayor movimiento. ¿Por qué los japoneses tienen menor curvatura lumbar? Porque su actividad está relacionada a actividades más de sedentarismo. Entonces, es el movimiento el que va a terminar determinando al final la forma de tu columna. Entonces, RPG nos decía que podíamos corregir la hipercifosis con estiramientos de cadenas faciales, cadenas tensionales. Aporta, sí, pero es el movimiento intrínseco de las vértebras la que pueden terminar de recuperar. Entonces, hay un concepto, ahora no recuerdo el nombre, reciente, hace 3, 4 años se lanzó, estuvo 10 años en la investigación cada elemento de este concepto, y recién hace 3 o 4 años se lanzó como un método de corrección postural, con mucha mejor evidencia científica que CLAP, que RPG, que reprogramación postural. Entonces la terapia manual ha ido desarrollándose en los últimos años, encontrando sus patas chuecas y corrigiéndolas. Dato importante, la terapia manual en sí, si es que no te recupera el paciente en 5 sesiones, ya no la hagas. Busca otras alternativas, ejercicio, agentes, maniobras miotensivas puede ser, pero la alteración patológica, o sea, la terapia manual, la corrección mecánica, te puede ser útil en las 5 primeras sesiones. Si en 5 no corregiste, ya no te sirve para más aire. Por eso no solamente hacer terapia manual. Es importante, sí. Es fundamental posiblemente en algunas patologías, en algunas alteraciones. Pero no es todo.
Mackenzie, igual, otro concepto interesante. Mackenzie basa su teoría en recuperar la hiperlordosis, o digo, en recuperar la lordosis mecánica de la columna lumbar. La anécdota que tiene Mackenzie es que deja a su paciente en la camilla con la cabecera elevada en una hiperextensión. Después de 20 minutos se acuerda que lo había dejado al paciente, va corriendo asustado porque puede haber empeorado a su paciente, y el paciente le dice que salió contento, le bajó casi todo el dolor. En base a esta experiencia de Mackenzie, como basaron su teoría en un caso. Le llamó la atención y dijo que había que recuperar la lordosis en los pacientes para disminuir el dolor mecánico de la columna lumbar. En base a eso, desarrolló todo un concepto que hoy también casi todos los postulados de Mackenzie están tirados al piso. Pero miren cómo empezaron: por casualidades, por qué les pareció, porque por ahí la biomecánica podía generar este tipo de corrección, pero no basaron sus teorías en base científica y en casuística. Entonces, mientras se va desarrollando la casuística, se va descubriendo de que no es tan eficiente. Ayuda, por eso todavía lo vamos a hacer, pero no es tan eficiente como lo plantearon sus autores en su momento. Steele plantea elementos fundamentales en el desarrollo de la terapia manual, que hoy son parte fundamental de la osteopatía y de la terapia manual también, aunque la terapia manual todavía sigue arguyendo que tenemos muchos elementos que no son ciencia. Dice, el cuerpo forma una unidad integrada, que tanto los huesos, la fascia, el tejido circular, el tejido sanguíneo, el tejido nervioso, todo eso forman un conjunto. Y ese conjunto, si funciona bien, hay equilibrio. Y ese equilibrio nos lleva a bienestar. El cuerpo es un órgano autorregulado, dice, cuyo mecanismo homeostático proporciona una capacidad de curación y reparación. Si hay equilibrio en todos los órganos, entonces el cuerpo se puede recuperar con rapidez de cualquier alteración. Un niño, por ejemplo, si se hace alguna lesión, su recuperación es mucho más rápida que la de un adulto. ¿Por qué? Claro, tiene mayor contenido de líquidos. Un niño tiene más o menos 78% de agua en su cuerpo. Un adulto mayor por encima de 50 años, el contenido de agua en su cuerpo ha disminuido por lo menos a un 64-65%. Entonces, esa fluidificación homeostática, ese equilibrio homeostático de líquidos en el cuerpo, puede hacer que el niño recupere el equilibrio de la lesión más rápido. Su cuerpo va a sanar más rápido. El que hace deporte y el que no hace deporte, ¿quién se sana más rápido? ¿De enfermedades o de lesiones? El que hace deporte, porque hay una mayor vascularización. Yo puedo tener en este espacio de piel, por decirle ya, puedo tener 10 vasos sanguíneos que están irrigando esta zona. Si empiezo a hacer deporte, voy a generar neovascularización. Posiblemente llegue a tener 15 a 20 terminaciones vasculares que están llevando nutrientes a esta zona de mi cuerpo. Entonces, si yo me lesiono, entonces si tengo 20 vasos capilares que están llevando sangre y llevando nutrientes y oxígeno, entonces se va a recuperarse más rápido. Si no hago ejercicio, tengo menos vascularización, tengo menos capacidad de llevar proteínas, llevar oxígeno, por lo tanto la recuperación va a ser más lenta. Entonces Steele desarrolla mucho este concepto del equilibrio de todos los órganos para podernos recuperar de enfermedades o lesiones mucho más rápido. Que el cuerpo tiene esa capacidad de hacerlo. Nuestra tarea es recuperar ese equilibrio para que el cuerpo se autocure. La estructura y la función son independientes, dicen. ¿Qué quiere decir con que la estructura y la función son independientes, pero no divisibles? Que la forma de tus articulaciones van a determinar el movimiento y que el movimiento va a determinar la forma de las articulaciones. Si hay una alteración en el eje articular, el movimiento va a cambiar. O si hay una alteración en el movimiento, la estructura en el tiempo puede cambiar. Lo que podemos ver en los niños con parálisis cerebral, ¿no?
tienen años doblados así, entonces sus articulaciones empiezan a modificarse, empiezan a alterarse. Frase importante de Steele: las disfunciones musculoesqueléticas pueden influir en la salud general del paciente, no del paciente, y en su capacidad para superar una lesión o enfermedad. Ahí está. Eso es lo que sintetiza todos los postulados de Steele. Y en base a eso busca corregirlo. Creo que les comentaba la anécdota de la arteria ovárica, ¿no? Ya había creado Steele la escuela osteopática, tenía discípulos, rápidamente llegó a tener muchos discípulos, y en una había un parto difícil. Llaman a uno de los alumnos de Steele y no pudieron abordar el parto, ya había sufrimiento fetal. El médico decide entrar con un forceps y sacar al niño. Steele, molesto con su alumno, le dice que si vuelve a usar forceps en un parto, lo va a expulsar de la escuela osteopática. Y el alumno le pregunta intrigado, entonces, ¿qué debía haber hecho? Y Steele le dice, girar la arteria ovárica. Estaba en una mala posición y al girar la arteria ovárica mejoraba la circulación. Al mejorar la circulación, iba a mejorar la capacidad de dilatación para el parto. Disfunciones somáticas. Entonces, en los años 80 más o menos, Maitland introduce a la fisioterapia y al conocimiento de la medicina las disfunciones. O sea, dice, ¿qué nos hace ver que hay algo que no está funcionando mal? Algo que no está funcionando bien, dice Maitland. Entonces dice, algo no está funcionando bien. Entonces es una disfunción, porque no está funcionando de manera adecuada. Entonces empieza a hablar de los conceptos de disfunciones. Disfunciones articulares, disfunciones musculares, disfunciones faciales, disfunciones somáticas en su conjunto, ¿no? Entonces, para hacer un diagnóstico y ver cómo abordar a nuestro paciente, lo que hay que hacer es descubrir cuál es la disfunción, qué está alterado. Tengo un problema de columna, ¿qué está alterado? El eje de la columna. ¿Qué cadenas están alteradas? Entonces, esa es la evaluación que hacemos para determinar una disfunción. Yo me caí, les decía como ejemplo creo alguna vez, yo me caí sentado y ¡pum! Me puede doler 2 semanas. Al cabo de 2 semanas me va a pasar el dolor del impacto. Pero ese golpe, ¿qué hace? Una disfunción. Exacto, empieza a crear una disfunción, porque el golpe es una actividad nocioceptiva, el cuerpo va a buscar protegerse, y la protección del cuerpo es encoger fascia, encoger músculo o encoger ligamentos. Yo me caí sentado, entonces posiblemente los ligamentos iliolumbares o ligamento lumbosacro o ligamento coxofemoral pueden haberse retraído. Entonces el dolor me puede haber pasado, pero si no corregí esa disfunción mecánica, al paso de los años me va a generar compensaciones. La cresta ilíaca se mueve así, caminamos así, hay un movimiento. En cada paso que doy hay una alternancia de la cresta ilíaca. Esto quiere decir que si este es el sacro y este es el ilio, hay un movimiento aquí, pequeño, de milímetros. Si yo me caí y el ligamento me ancló acá, ya no se está moviendo. Al no moverse esto y necesito el paso, ¿qué estoy haciendo? Estoy compensando en columna lumbar. Después de unos 10 años, el paciente empieza a sentir dolor de columna o algún problema como hernia o un proceso de listesis. El problema no fue la hernia. El problema es la disfunción mecánica que se produjo en algún momento. Si lo evaluamos a este paciente, vamos a determinar cuál es la disfunción y podemos corregirlo. ¿Cómo diagnosticamos la disfunción somática? Revisando la simetría, revisando los movimientos. ¿Se acuerdan cómo evaluábamos una columna para ver si había una disfunción en la cresta ilíaca o en el sacro?
¿no? Decíamos agachar al paciente y veíamos que ambos puntos ambos pulgares que están fijados en los agujeros de conjunción se muevan de igual forma, ¿no? Si había una que se movía más de lo normal, ¿qué estaba pasando? Arrastre. Desde arrastre, ¿no? Entonces estábamos determinando que había ligamentos iliolumbares que estaban fijando la cresta ilíaca a la columna, por eso al moverse, se movía junto con la columna, el test de arrastre. Entonces, revisar el punto de equilibrio de la función motora nos va a permitir encontrar la disfunción. Yo decía, no puedo flexionar acá. Pueda que no sienta ninguna molestia y pueda que cumpla el rango de movimiento normal. Pero si hago la evaluación funcional de cada vértebra, puedo determinar que hay una vértebra que está disfuncional. Si mi paciente siente un dolor en la L4 o L5, posiblemente el problema no esté ahí. A través de los músculos epiespinosos podría estar trasladándose la compensación acá. Es el punto de compensación el que va a generar el dolor. Pero la lesión está acá. O la disfunción. ¿Cuál es la disfunción? Posiblemente una facilitación de la vértebra en flexión o una facilitación de la vértebra en rotación. Entonces, el análisis de la biomecánica correcta, de la normal, nos va a permitir hacer una valoración de en qué parte del organismo está la disfunción somática, la disfunción mecánica. Yo puedo tener un problema en el sacro y no sentir dolor en el sacro, sino sentir dolor en la cervical. A través de las fascias de las meninges, la compensación que está generando la disfunción a nivel del sacro se va a trasladar a la base del cráneo. La disfunción es en el movimiento, ¿no? Si el movimiento es normal o no es normal. Por eso estudiábamos en biomecánica cuál era la curvatura lumbar. ¿Cuánto era? 60 grados. ¿Cuál era la inclinación del sacro? 40. 30. ¿Cuál eran los rangos de movimiento de rotación